este es un tema que vale la pena discutir y analizar, y vale la pena discutir y analizarlo a la luz de las experiencias que ya han existido en otros países, porque creo que eso nos puede dar muchas luces en torno a hacia dónde podemos avanzar, pero también cuáles son los riesgos que corremos y cuáles son los cuidados que se tienen que tener al momento de ir en esta búsqueda de generar las mejores condiciones para la participación política de las mujeres. Y voy a iniciar digamos, reconociendo un punto. Los avances que se han logrado en los últimos años derivan en gran medida, me parece, de dos cuestiones. Por un lado, de las obligaciones internacionales que se han generado y contraído por distintos estados en torno a la garantía de la participación política en condiciones de igualdad, pero por otro lado también el impulso que ha generado la propia sociedad civil, las mujeres, las organizaciones de mujeres, para en la búsqueda de que se generen condiciones para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Y cuando hablamos de este tema, me parece que el primer punto que no podemos obviar, y nada más voy a dar una breve introducción con esto, el primer punto que no podemos obviar es el contexto de desigualdades que a lo largo de mucho tiempo no solamente han subsistido, sino que actualmente subsisten para tener las mismas oportunidades para ejercer los derechos. El acceso limitado de las mujeres al poder, a la toma de decisión, sigue siendo sin duda resultado de la discriminación histórica, de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Y de pronto suele cuestionarse esta premisa de desigualdad bajo el supuesto de, bueno, tenemos los mismos derechos. Y si nosotros miramos la ley, es cierto, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Sin embargo, en el caso de las mujeres, su ejercicio sigue siendo obstruido, limitado por prácticas y dinámicas desde familiares, sociales, políticas, institucionales, que parten de un trato diferenciado. Y en este punto, a pesar de las diferencias normativas que podemos tener en los distintos países de la región, incluso a pesar de los avances que pueden haber en algunos países, digamos, el contexto y la dinámica social de los distintos países no cambia, particularmente en la región de América Latina. Así que un primer punto del que tenemos que partir al momento de estar analizando o discutiendo el tema de la paridad es que la necesidad de adoptar medidas paritarias parte del reconocimiento que la igualdad de derecho, es decir, la igualdad que las normas prevén, no se ha traducido en una realidad social. Y esto en parte tiene que ver con el mismo reconocimiento tardío de los derechos de las mujeres, que ha traído como consecuencia que su participación en los distintos ámbitos no se dé en condiciones de igualdad. Digamos, las mujeres no pudieron votar en los distintos países, en su mayoría hasta ya entrado el siglo XX. Digamos, esto es una gran barrera que es el punto de partida el que tenemos que ir. Y al día de hoy, en general, los cargos públicos, los espacios de decisión, las agendas públicas siguen siendo ocupadas y dominadas prioritariamente por los hombres. Entonces, ¿qué es lo que como sociedades tenemos que generar? Las condiciones para revertir esta situación histórica y colocar la participación en condiciones igualitarias, en condiciones de ejercicio efectivo de derechos, no solamente ejercicio formal. Y en este sentido, sin duda hay avances en distintos países me parece que en la mayoría de los países hay grandes avances y creo que no se pueden soslayar. Hayan mayores o menores avances, ninguno se puede dar por menos porque implican un logro en luchas, en trabajos, en demandas por parte de la propia sociedad. Pero lo que sí tenemos que saber es que los avances no son uniformes. Mientras que en algunos países de la región la paridad en la postulación de las candidaturas ya es una realidad, incluso con medidas de acceso efectivo a los cargos públicos, en otros persisten las cuotas. O incluso la negación, al menos para algunos de los cargos, de la necesidad de adoptar medidas para favorecer o garantizar la inclusión en detrimento de la participación de las mujeres. Y precisamente en este contexto ya entro al tema de las prácticas, de las buenas prácticas que me parece que de las que podemos partir, que son el caso de México y Bolivia, voy a hablar el día de hoy, porque me parece que en las experiencias de México y de Bolivia podemos identificar distintos mecanismos a través de los cuales se ha logrado hacer realidad la participación política de mujeres, no solamente por un mandato de ley,
sino por las decisiones y las prácticas que se han adoptado a partir del mismo. Pero también son experiencias que permiten ver que, digamos, cambiar la ley no cambia todo, no cambia las prácticas, no cambia las dinámicas. Se siguen enfrentando, incluso con las leyes más avanzadas, se siguen enfrentando obstáculos y barreras de hecho que tienen que ir siendo visibilizadas y tienen que ir siendo superadas por los distintos países. Y ahora, solo para, digamos, hacer dos precisiones que creo que es importante para que estemos sobre las mismas premisas. En primer lugar, cuando hablo de paridad, me refiero a una medida definitiva, ya no transitoria o correctiva como lo eran las cuotas, que lo que busca es garantizar la igualdad de género a través de la integración equitativa de un 50% de candidaturas para cada género en forma secuencial y alternada, es decir, 1 a 1 en las distintas listas electorales. Digamos, esa es la premisa mínima básica. Ahora, cuando vemos experiencias comparadas, y esto también lo quiero precisar, nos vamos a dar cuenta que hay diferencias importantes en cuanto a los sistemas político-electorales o de representación, o incluso en cuanto a los órganos electorales entre un país y otro. Pero lo que me parece que es relevante en este análisis no es ni entender ni abordar a cabalidad estas diferencias, sino identificar los principios que están detrás de las medidas o de las prácticas adoptadas que han permitido avances en determinada materia, y en este caso, evidentemente, en la participación política de las mujeres. Y aquí, ya lo señalaba desde que participó Alejandra, vamos a abordar el tema específicamente de México y de Bolivia, y en ambos casos, solo para tenerlo claro, el sistema electoral mexicano y boliviano es un sistema electoral mixto. Es decir, incluso para los órganos legislativos, los cargos se eligen tanto por el principio de mayoría como por el principio de representación proporcional a través de listas, pero ojo, son listas cerradas en ambos casos. Digamos, esta es una diferencia en torno a lo que ocurre en Colombia. Y vamos a empezar ya por el caso mexicano. Sin duda, si nosotros miramos el caso mexicano, México hoy es un ejemplo en materia de participación política, en materia de la adopción de reglas, de acciones afirmativas para garantizar el cumplimiento de esas reglas. Pero lo primero que tenemos que mirar es que el punto en el que estamos hoy se logró a través de avances graduales, es decir, no pasamos de la noche a la mañana de una nula participación a contar con paridad y medidas que garantizaran el cumplimiento efectivo del principio de paridad, sino fue gradualmente adoptándose estas medidas y pero a la par que se iban adoptando medidas para avanzar en la participación política de las mujeres, al mismo tiempo se enfrentaban estas medidas a distintas prácticas de evasión, incluso de simulación. Y no solo por parte de los partidos políticos, incluso en ocasiones por parte de las propias autoridades electorales. Y esto fue lo que fue permitiendo que se fuera dando impulso a otras medidas administrativas, a otras medidas legislativas. Digamos, y creo que esta tensión es muy importante mirarla, es decir, no solo las medidas de avance, sino las reacciones negativas que tuvo y las medidas que se adoptaron para, digamos, contrarrestar las acciones negativas en un determinado momento. Y para esto voy a tratar de hacer lo más breve posible un recuento histórico, pero que nos permite mirar esto, creo, de una forma que va a ser muy útil. Y van a ver en algunos momentos en el que voy a aclarar las diferencias con el sistema colombiano para que podamos tener un mismo punto de partida. A ver, en México fue hasta 1993 que por primera vez se incorpora en la ley una disposición parecida a la que ahora se incorporó en el Código Electoral en relación con la población LGBTI. Es decir, una medida en la que se llamaba a los partidos políticos a promover en los términos que dispusieran sus documentos internos una mayor participación política de las mujeres. A promoverlo. Claro, no pasó nada. Los partidos políticos hicieron muy poco. Derivado de esta regla, la máxima participación que se logró de las mujeres en el Congreso fue de 14% del Congreso, es decir, una participación notablemente minoritaria. De aquí se sigue peleando por avanzar y en el 96, 3 años después, ya se incorpora una cuota de género del 30%. Aquí
tuvo algunos problemas la incorporación de la cuota de género. Primero, no se diferenció entre candidatos titulares o suplentes. Primera diferencia. En México, cuando elegimos a candidatas y candidatos, se elige una fórmula, es decir, al titular, al que va a entrar directamente al propietario o principal y a su suplente en caso de que falte el propietario. Aquí se dijo, habrá una cuota del 30% sin diferenciar entre titulares y suplentes. Segundo, en las listas no se precisó el orden en el que tendrían que aparecer las mujeres en las mismas y considerando que son listas cerradas, el orden era particularmente relevante. Y tres, no había sanciones en torno al incumplimiento. Es decir, ya había reglas mejores, sin embargo, digamos, no eran obligatorias en cuanto a que se sancionaría el incumplimiento. Esto generó que el margen de efectividad significara un incremento de 3% en la integración del Congreso, es decir, pasamos del 14% al 17% en la integración del Congreso. Esto evidentemente generó un nuevo cambio 6 años después. En el 2002, buscando atender estas debilidades, se mantuvo la cuota del 30%, pero ahora sí se puso que tenía que ser en las candidaturas propietarias, es decir, en quien efectivamente ingresaría en principio al Congreso, y se estableció, digamos, el orden en el que tendrían que aparecer las mujeres en las listas. Y se decía que tendría que estar en una de cada 3 posiciones dentro de las 9 primeras. Pero claro, podían estar en las últimas 3 de las primeras 9, digamos. Y aquí sí se previeron sanciones ante el incumplimiento. ¿Qué es lo que esto genera? Un incremento al 24% en el Congreso. Seguimos avanzando. Llegamos al 2008. Aquí empezamos, digamos, a tener avances un poco más sustantivos. Se incrementa la cuota del 30% al 40% a propietarios, digamos, a candidatos propietarios o a candidaturas propietarias. Se mejora la ubicación en la lista cerrada, estableciendo la obligación de incluir al menos 2 mujeres en cada segmento de 5, es decir, ya no se pueden mandar hasta el final del segmento de 9. Y aquí es importante, se establece ya como sanción, no solamente se sanciona al partido ante incumplimiento, se sanciona con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. Aquí incrementamos al 28%. Pero este incremento trae la primera gran reacción. Y la primera gran reacción que nos muestra el nivel de rechazo que puede haber ante estas medidas. Ya les decía, la regla es, se tienen que establecer a las mujeres como candidatas propietarias. Pues, ¿qué pasó? Derivado de que entran el 28% de las mujeres al Congreso, de pronto, después de las elecciones de 2009, resulta que un porcentaje amplio de las mujeres propietarias que ingresaron al Congreso renuncian, dejando en su lugar a hombres que eran sus suplentes. Esto se conoce en México como el caso de las Juanitas, digamos, en el que en la vía de los hechos las mujeres renunciaron y todo avance, digamos, todo avance en la participación política de las mujeres terminó en ese momento. Esto obviamente genera una reacción. Y la reacción es que en las siguientes elecciones, que fueron en el 2012, la autoridad electoral, y aquí otro paréntesis, en México la autoridad electoral administrativa, digamos que es como si se juntaran en un solo órgano el CNE y la registraduría. Es el Instituto, en ese momento Federal Electoral, ahora Nacional Electoral, pero digamos es un órgano electoral que junta las funciones de CNE y de registraduría. Este órgano determina que para poder cumplir con la cuota de género, los partidos deben de postular fórmulas completas, integradas, propietario y suplente por el mismo género. La lógica, obviamente, es que si renuncia una mujer, quien quede en su lugar sea una mujer y que no se pueda repetir el caso de las Juanitas. Pero además se fortalece la sanción en caso de incumplimiento, porque se señala que si se incumple, se van a cancelar las candidaturas correspondientes. Pero ojo, ¿cómo se determina cuáles candidaturas se cancelan? A través de un sorteo. ¿Por qué se vuelve esto muy relevante? Porque es el mayor de los incentivos que se puede poner a los partidos políticos para cumplir. Los partidos, después de que esa era la consecuencia, nadie incumplió. Todos cumplieron con las reglas de cuota de género, precisamente porque el riesgo era que se sorteara y pudiera salir sorteado su candidato, digamos, electoralmente más fuerte o su candidato más importante. Entonces ahí
Digamos, todos los partidos primero trataron de impugnar, hicieron todo lo posible porque no se aplicara la regla, pero cumplieron. Y segundo elemento que también fue importante en el proceso electoral del 2012, el Tribunal Electoral, que sería, digamos, el equivalente al Consejo de Estado, pero que exclusivamente ve temas electorales, ya hemos dicho, o sea, revisa las decisiones de la autoridad electoral, determinó en este proceso electoral la inaplicación de una norma. ¿Por qué es importante esta norma? Porque la norma decía que no tenían que cumplir con cuota los casos que derivaran de un proceso interno, digamos, democrático de los partidos políticos. Es decir, si la postulación de hombres derivaba de un proceso democrático, no se tenía que cumplir con cuota en la integración de la lista. Digamos, esos cargos se excluían de la cuota. El tribunal determinó que esto era inconstitucional porque señaló que los partidos políticos por regla tienen que tener procesos democráticos, entonces no se podían excluir porque esto además iría en detrimento de la participación política de las mujeres. Esto es uno de los primeros grandes logros del movimiento feminista que logra que no se puede excluir ninguna candidatura del cumplimiento de la cuota de género. Los partidos dijeron que no habían mujeres, que no iban a poder cumplir, que esto era materialmente imposible, pero claro, cuando la consecuencia era que se les sortearía a sus candidatos para eliminar el número de los que no, digamos, de los necesarios para cumplir con la cuota, pues resultó que encontraron a mujeres y pudieron participar. Y aquí, digamos, fuimos avanzando y se logró la integración del Congreso en un 37% por mujeres. Ese es el avance que se logra. Y finalmente llegamos al punto donde el que podríamos decir es la culminación de ya pasar a la siguiente etapa. En el 2014 se hace una reforma constitucional en el que se ordena la paridad, aquí sí, paridad lisa y llana, en las candidaturas legislativas. Todas las candidaturas de órganos legislativos del país tendrían que ser postuladas en paridad. A partir, digamos, esto es constitucionalmente, legalmente, atendiendo tres cuestiones fundamentales. Primera, titulares y suplentes del mismo sexo. Segunda, listas cerradas de representación proporcional tienen que estar conformadas alternadamente, es decir, cremallera, 1-1, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Y tres, la obligación para los partidos políticos de adoptar criterios objetivos para cumplir con este requisito, evitando que a las mujeres se les postulara exclusivamente en circunscripciones en las que hubiesen obtenido menor votación en la elección inmediata anterior. Esto es lo que viene establecido en la ley y aquí esta legislación aplica por primera vez en las elecciones del 2015. Y aquí esta es una de las medidas que son, digamos, que ya se empiezan a ver los cambios más allá de los cambios constitucionales o legales, sino en las decisiones de cómo interpretar estos cambios. Y es aplicando la paridad a través de tres vertientes. Por un lado, perdón, voy a contestar la pregunta que hizo Anne-Sophie porque es interesante. Pregunta, ¿cómo se logró que las autoridades que pueden ser conservadoras fueran sensibles a la paridad? Porque había un mandato constitucional de paridad y además había un contexto de exigencia muy fuerte por parte de las mujeres para que los partidos políticos tuvieran que cumplirlo. Acudían e impugnaban cada una de las decisiones que fueran en contra de la participación de las mujeres y esto fue sensibilizando a las autoridades, digamos, a partir de que ya se había, digamos, en el Congreso aceptaron que el principio de paridad era un principio que tenía que aplicar. Y aquí sí se terminó generando ese cambio, una sensibilización en las autoridades, no necesariamente en los partidos. Digamos, los partidos lo aceptaron, pero tenían toda la intención de no cumplirlo, digámoslo así. Pero las autoridades, digamos, decidimos que se tenía que, y perdón que aquí hablo en primera persona, formaba parte del órgano electoral en ese momento, decimos que la paridad se tenía que aplicar bajo tres vertientes. Uno, lo que se denominó la paridad sustantiva,
que es exactamente aplicar esta regla de que no se postule a mujeres solo en aquellos lugares donde no van a ganar. Digamos, donde el partido es históricamente más débil, no es el lugar donde se postula a mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Literal, la autoridad distribuía las circunscripciones entre las más competitivas, las medio competitivas y las menos competitivas. Y en los 3 bloques tenían que postular paritariamente. En estas 10 que son las más competitivas, 5 y 5. En estas 10 que son medio competitivas, 5 y 5. En estas 10 que son las menos competitivas, 5 y 5. Para lograr un equilibrio y que la participación fuera efectiva. Segunda regla, paridad vertical. Aquí hay solamente una aclaración que sí es importante. En México, digamos que a nivel municipal, el alcalde y el consejo forman parte de un mismo órgano. El alcalde encabeza el consejo y, digamos, es un solo órgano. Entonces, la paridad vertical significa que los distintos cargos dentro del consejo y la alcaldía, que nosotros llamamos el ayuntamiento, los distintos cargos tienen que ser alternados, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o viceversa. Esa es la paridad vertical. Ahora, la paridad horizontal, que es la última, establece que en un departamento tú tienes, vamos a suponer, 50 ayuntamientos. Si se tienen 50 ayuntamientos, 25 tienen que estar encabezados por mujeres, 25 tienen que estar encabezados por hombres. Es decir, alcalde o alcaldesa, 25 y 20, o sea, 50% y 50%. Y si juntamos la paridad horizontal con la vertical, si encabeza mujer, le sigue hombre. Si encabeza hombre, le sigue mujer. Precisamente para garantizar que se ocuparan de esa forma los cargos, fuera quien fuera electo, favoreciendo la participación de las mujeres. Si miramos aquí, yo empecé diciendo que la reforma constitucional, y esto creo, Anne-Sophie, tiene mucho que ver con la pregunta que hiciste, la reforma constitucional habla de cargos legislativos. Y de lo que estamos hablando aquí son de cargos ejecutivos. La alcaldía y el consejo no son órganos legislativos. El órgano no es un órgano legislativo en México, es un órgano ejecutivo. Sin embargo, habiéndose aprobado la paridad a nivel constitucional, la interpretación constitucional y convencional, y ojo, aquí fue jugar con interpretaciones convencionales que buscan favorecer la participación política de las mujeres, es decir, dar una interpretación a los derechos que sea lo más favorable al ejercicio de los derechos. Se dio la interpretación para que esta medida paritaria tuviera que aplicarse también a estos órganos subnacionales. Con estas reglas, digamos, me regreso al Congreso, se logró incrementar la participación de las mujeres a 42.6%. Es decir, ya estábamos ya fuimos avanzando del 14% hasta que en el 2015 llegamos a una integración del 42%. Aquí son las partes buenas, pero regreso al punto, también tienen sus reacciones y tenemos las partes malas. Y a pesar de estos avances, pues las prácticas fraudulentas y de incumplimiento a la ley no se dejaban esperar, ¿verdad? Pero aquí fueron todavía más graves, porque en este caso fueron incluso avaladas por las propias autoridades electorales. Pues, digamos, varios de los departamentos del país que tienen autoridades electorales propias, a pesar de tener el mandato constitucional de la Autoridad Nacional y del Tribunal Electoral de tener que cumplir con el principio de paridad, aprobaron listas de candidaturas que no cumplían con el principio. El caso más emblemático y aberrante fue el caso de un estado del sureste del país, que es el estado de Chiapas, donde se aprobaron listas, estando obligados a paridad, ojo, en la que había 92.6% de hombres, 7.3% de mujeres. Eso es lo que aprobaron como paritario. Esto llevó a, pues obviamente, una discusión muy fuerte y derivó en una, digamos, buena medida y mala medida al mismo tiempo. El tribunal les ordenó a los partidos 5 días antes de la elección que cambiaran sus listas y las tuvieran que integrar paritariamente, 5 días antes de la elección. Es la peor práctica posible porque 5 días antes de la elección las mujeres no podían hacer campaña. 5 días antes de la elección no se podían cambiar los documentos electorales. 5 días antes de la elección los ciudadanos no sabían por quién iban a votar. Le ordenó a los partidos cambiarlo, le ordenó a la autoridad
publicar listas en cada una de las mesas de votación para que la gente supiera por quién estaba votando, si votaba por una determinada lista. Pero esto tenía una lógica muy importante. Decir, ya basta. Tienen que postular a mujeres. Aunque sea la peor, digamos, la peor decisión la que acabo de tomar, no puedo permitir que se juegue con la participación política de las mujeres. Y obviamente esto también derivó en el que se destituyera a todos los integrantes de ese órgano electoral pasada la elección. Pero digamos, esto permite ver las tensiones y las presiones que había por parte de los partidos políticos que permitieron llegar a ese límite de incumplimiento cuando había un marco tan claramente a favor del cumplimiento. Ya rápidamente, en el 2010, de aquí llegamos al 2018. En el 2018 básicamente estaban las mismas reglas, fue la última elección en México. Aquí lo único que se buscó mejorar es que las listas fueran encabezadas por mujeres para garantizar que más mujeres entraran. Porque en la medida que un partido puede meter un número par de mujeres, da lo mismo si está encabezado por hombres o por mujeres. Pero si tiene derecho a meter un número non de candidatos y candidatas, quien encabeza la lista tiene uno más. Entonces se estableció la regla de que las listas se encabezaran por mujeres precisamente para mejorar la participación, entre otras medidas, digamos ya estas sí muy propias, muy tropicalizadas a la realidad mexicana. También se estableció que si habían sustituciones en las candidaturas, tenían que sustituirse por el mismo género, salvo si eso mejoraba la competitividad. Es decir, se podía aceptar un cambio que fuera, digamos, de una candidatura por otra, siempre y cuando fuera hacia lugares más competitivos. Y esto nos llevó a que, producto de estas elecciones, la Cámara hoy se integra, digamos, ambas cámaras hoy se integran por 48% de mujeres. Es decir, es prácticamente paritaria la integración del Congreso. Y, digamos, aquí en cargos de elección popular, pues íbamos súper bien. Pero, pues, ¿cuál es la realidad? Si uno mira los órganos ejecutivos, si mira los órganos judiciales, si mira todos los demás cargos, pues están ocupados por hombres en México. Digamos, eso no cambia. Los ministerios o secretarías de Estado, en general, son hombres quienes los ocupan. Si uno mira los órganos autónomos, están mayoritariamente integrados por hombres. Si uno mira los poderes judiciales, están mayoritariamente integrados por hombres. Entonces, esto lleva dentro del impulso que el movimiento feminista ha generado con el contexto de exigencia por la garantía de sus derechos. En el 2019 se aprobó otra reforma constitucional que es conocida como paridad en todo, que prevé que el 50% de todos los cargos en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en los tres niveles de gobierno equivalentes al nacional, departamental y municipal, en los órganos autónomos, tienen que ser ocupados por mujeres. Es decir, a partir de esta reforma, si hay concursos judiciales, tiene que haber una medida de acción afirmativa para garantizar una eventual integración paritaria de los órganos. Y así, digamos, esto es la última medida aprobada constitucional en 2019. Y esto llevó a un ajuste en la elección del 2021 que actualmente está en curso. Ya había señalado, cuando fue la reforma del 2014, la paridad era para órganos legislativos, se estableció la misma paridad para los órganos subnacionales que estaban dentro de un mismo departamento, pero seguíamos teniendo un problema, las gubernaturas. Porque al igual que la presidencia, las gubernaturas son unipersonales. ¿Y cómo se garantiza la paridad? Pues considerando la reforma del 2019 y los avances que ya se habían tenido para estas elecciones del 2021, en las que habrá 15 gubernaturas en juego, los partidos políticos están obligados a postular, al menos en 7 de ellas, a mujeres. Digamos, como una primera medida de avance y no como la mejor práctica posible. Esto se aprobó, digamos, semanas antes del inicio de los procesos internos de selección por parte de los partidos políticos. Esa sí no es una de las mejores prácticas que yo retomaría, pero lo que sí es una medida es ir buscando cómo se va avanzando. ¿Por qué era tan importante el tema de las gubernaturas? Hoy en día, de 32 gubernaturas que hay en México, solamente 2 son ocupadas por mujeres. Digamos, y el histórico de mujeres que han ocupado gubernaturas es mínimo. Entonces, era una medida que era necesaria. Ya aquí cierro México, solo quería mostrar un poco, son muchos los avances, pero también son muchas las tensiones.
El reconocimiento legislativo es un primer paso y es un primer paso que es muy importante, pero también juegan un papel importante las autoridades electorales, también juegan un papel importante los partidos políticos y tal vez el mayor de los retos es modificar las prácticas culturales que han dado origen y que siguen creando un problema en la participación efectiva de las mujeres. Cierro caso México y ahora me voy a caso Bolivia. ¿Por qué? Y voy a tratar de ser más breve para dar más espacio a la conversación. ¿Por qué hablar de Bolivia específicamente? Porque Bolivia fue uno de los primeros países en aplicar normativa a favor de la inclusión de las mujeres en la política formal, lo que transformó la composición de muchos de sus espacios políticos. Claro, el camino a lograrlo también fue largo y hoy en día, a pesar de ser uno de los países con los mayores avances, siguen existiendo muchas barreras para que las reglas formales sean cumplidas en primer momento, pero también asimiladas, no solo por las organizaciones políticas, sino incluso por la propia sociedad como tal. Y el caso de Bolivia es un caso interesante y, digamos, voy a poner un paréntesis que es casi anecdótico, pero que muestra un poco el contexto boliviano en el que, sorprendentemente, hoy es de los países que tiene un avance mayor normativo. Desde 1938, el movimiento de las mujeres comenzó a demandar el sufragio femenino. Perfecto. En 1947 se decide conceder a las mujeres la ciudadanía, pero con un detalle. Se les da lo que se denominó la ciudadanía de prueba. ¿Qué significaba esto? Se condicionó a las mujeres su ciudadanía a un examen. Si pasaban al examen, podían conservar la ciudadanía. Si no pasaban el examen, la perdían. Es decir, los legisladores lo que buscaban ver es si las mujeres tenían la madurez política para poder elegir a sus representantes. Y pues si no pasaban el examen, pues claramente no la tenían según los legisladores y entonces no podían participar. Digamos, pero llegamos de ese nivel de absurdo de condicionamiento al ejercicio del derecho del voto de las mujeres. Pero regresemos a el tema que nos ocupa. En Bolivia fue hasta 1996 que se aprueba la primera ley de cuotas. La ley de cuotas es a una cuota del 30% de las mujeres en las listas de los órganos legislativos, pero digamos que esta tampoco fue cumplida a cabalidad. Se establece la ley de cuotas, pero los partidos siempre encuentran una forma de, pues digamos, no de darle la vuelta, llamamos así. ¿Qué es lo que hacen los partidos? Postulan a mujeres como suplentes. En Bolivia, al igual que en México, las candidaturas son por fórmulas, propietario, titular y suplente. Se postulan las mujeres como suplentes. Y digamos que las reticencias son suficientes para que hasta 1996, que se aprueba la ley de cuotas, hasta el 2010, la presencia de las mujeres en la Cámara, en las dos cámaras, tanto la baja como la alta, no pasó del 20%. Digamos, en más de 14 años no se pudo pasar del 20%. Pero esto sí generó un contexto de exigencia por parte de las mujeres, de las organizaciones feministas, que comenzaron a demandar una representación equitativa en los espacios de toma de decisión y planteaban la paridad no solo como un mecanismo de inclusión, sino como un principio democrático, que esta es una parte importante. Y esto lleva a que en el 2009, cuando se modifica la Constitución, recordemos que después de que era Evo Morales nombrado presidente de Bolivia, se aprueba una nueva constitución, la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, y ahí se establece que la participación será equitativa y en igualdad de condiciones por parte de hombres y de mujeres. Esto se aterriza en la legislación electoral estableciendo los principios de paridad y alternancia como la regla procedimental para que al menos el 50% de las listas estén integradas por mujeres. Y esto no solamente es para las candidaturas, también es para la elección interna de las dirigencias y de las dirigencias de las organizaciones políticas y en las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. Es decir, tanto las reglas que van a aplicar a los pueblos originarios indígenas y campesinos, como las reglas que aplican a las organizaciones políticas, parten del principio de la regla procedimental de paridad.
De esta forma, digamos, como en muy pocos países de la región, la representación de las mujeres en espacios legislativos ronda el 50% desde hace poco más de 10 años en Bolivia. Pero, sin embargo, el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres sigue sin darse en condiciones equitativas con los hombres. Voy a poner el ejemplo de la última elección y esto evidencia las tensiones que se viven en Bolivia. Partamos que una de las obligaciones que tienen las autoridades electorales en el marco de un proceso electoral es precisamente garantizar por el cumplimiento de la ley en las postulaciones de candidatas y candidatos por parte de los partidos. Y en este caso de Bolivia, pues era por garantizar la inclusión paritaria de las listas, porque se trata de una medida obligatoria por, pues, lo que la historia de Bolivia, de México y de prácticamente todos los países de la región ha mostrado es que si no es obligatorio, no se cumple. Digamos, a las mujeres, en tanto no se establece como una obligación postular a mujeres, estas son relegadas a medidas que no aseguran su presencia. Pero a pesar de ser obligatorio desde el 2010, la primera elección en la que los partidos llegaron a la jornada electoral con listas paritarias fue la elección del 2020. Las elecciones de octubre del 2020 fue la primera vez en la historia boliviana donde todos los partidos en todas sus listas llegaron llegaron con listas paritarias. Y incluso la participación de las mujeres fue del 52%. ¿Esto por qué fue? Fue precisamente por el contexto de exigencia estricto que la autoridad electoral dio. Porque aquí hay juegos tramposos que se pueden hacer. Y precisamente viendo la experiencia del 2020 se entienden los juegos tramposos del pasado. Para la revisión del cumplimiento de la paridad en las listas, la autoridad hace 3 revisiones o hizo la revisión en 3 etapas. En el caso del 2020, que es lo que logró que se llegara a la jornada electoral con listas paritarias. Primera etapa, paridad en las listas iniciales que presentan las organizaciones políticas. Segunda etapa, control de las sustituciones de las candidaturas. Tercera etapa, revisión de la lista final. Vamos por etapas. Primera etapa decía, se revisan las listas iniciales. ¿Cuáles son las listas iniciales? Las primeras listas que presentan las organizaciones políticas ante la autoridad en las que acreditan cumplir con el requisito de paridad. Es decir, ponen una lista que debe de estar acompañada de un expediente. Pero después viene la revisión de la autoridad electoral de estas listas. De hecho, en el 2020, cuando se presentaron las listas, 7 de 8 organizaciones políticas no cumplían ni con el principio de paridad ni con el principio de alternancia. O tenían a más hombres que a mujeres, o tenían a las mujeres únicamente como suplentes, o tenían a las mujeres en las últimas posiciones. Se les tuvo que recordar que si no cumplían con el principio de paridad, se les negaría el registro de las respectivas listas. Se les dio el plazo establecido en la ley para que cumplieran, todos cumplieron con sus listas iniciales. Pero luego venía la segunda etapa. La segunda etapa es la de las sustituciones. ¿Por qué se podía dar una sustitución de candidaturas? Por 2 razones. Inhabilitación o renuncia. Inhabilitación cuando los candidatos o las candidatas no cumplen con los requisitos para hacerlo. Renuncia, pues por una decisión voluntaria de renunciar. Nada más que la regla es que si hay renuncias, tiene que haber una sustitución que genere la paridad. Esta es la elección donde eso también se revisa, porque obviamente al tener renuncias o inhabilitaciones, se transforman las listas y pueden dejar de ser paritarias. Esto, hay una cuestión de hecho que puede explicar una parte de las razones por las que se transforman hacia lo negativo en contra de las mujeres, digamos. Y es que en general las organizaciones políticas, si bien algunas tienen áreas encargadas del tema de género, ninguna es la delegada ante la autoridad electoral. Es decir, con quien habla la autoridad electoral al interior de las organizaciones políticas en todos los casos fueron hombres, que no, digamos, ahorita vamos a ver incluso otro ejemplo en el que evidentemente no hacían absolutamente ningún esfuerzo por garantizar la participación de las mujeres, a menos que se fueran a ver perjudicados, cosa que ocurría si no se admitían sus listas. Para poder, después de que hubieron, digamos, que estas transformaciones de las listas por sustituciones generaba el incumplimiento del principio de paridad,
tuvieron que hacerse el requerimiento en 4 ocasiones a las organizaciones políticas para que cumplieran. Y habían reacciones diversas. Una de las principales razones por las que las organizaciones políticas decían que no cumplían es porque no hay mujeres. Ante esta invisibilización pues súper normalizada por parte de las organizaciones políticas de las mujeres, la autoridad boliviana dio un paso adelante y creo que este es importante. Buscó generar espacios para que las mujeres pudieran promover sus candidaturas y exponer sus propios planes de gobierno de sus organizaciones políticas. Y generaron diálogos virtuales para poder visibilizar las candidaturas y las agendas de las mujeres, porque los medios de comunicación tradicional en general lo que cubren es el binomio presidencial. Y como las elecciones legislativas se dan a la par de la elección presidencial, digamos, no se les presta atención a las candidaturas y menos a las candidaturas de mujeres. Cuando la autoridad decide hacer estos diálogos, pues le pide a las organizaciones políticas los teléfonos de las candidatas. Pues no tenían los teléfonos de las candidatas. No fue tan sencillo localizarlas porque no tenían cómo localizarlas las organizaciones políticas, sea porque no lo tenían o porque no querían dar los datos. La que sea, es una muestra, digamos, de la renuencia que hay de las organizaciones políticas a la participación de las mujeres. A pesar de esto, se logró contactarlas, se abrieron los espacios y, digamos, expusieron sus puntos de vista. Finalmente, después de los 4 oficios que les mandaron, los partidos cumplieron, integraron paritariamente. Tercera etapa. La ley establece que hasta 3 días antes de la jornada electoral se pueden hacer modificaciones a la lista por causas supervinientes. Aquí, digamos, sustituciones por causas supervinientes. 3 días antes de la elección, habían partidos que seguían sin tener listas paritarias. Se hizo todo lo posible, se tuvieron que rechazar 4 listas porque no cumplieron con los requisitos, pero todas las listas que finalmente fueron a la elección, todas, de todos los cargos, de todos los partidos, fueron listas que cumplieron con el principio de paridad y alternancia. ¿Esto en qué se reflejó? La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia cuenta con 49% de mujeres, por lo que hace al Senado, la participación de las mujeres es del 56%. Había en el 2009 y en el 2014 traía una participación del 44%. Pasó en el 2020 a una participación del 56%, el porcentaje más alto histórico de participación de mujeres en el Senado. En lo que es la Cámara de Diputados, que sería la Cámara de Representantes, digamos, la presencia de las mujeres fue del 47%. ¿Por qué? Por el sistema mixto. Porque hay mujeres que se eligen por mayoría. Entonces, aquí depende del voto ciudadano, donde se equilibró en la representación proporcional al ser por listas cerradas, porque ahí estaban las alternancias, digamos. Y entonces, digamos, aquí ya cierro el caso Bolivia, pero me pareció importante ver porque tuvo una dinámica muy distinta de la de México y medidas tomadas por las autoridades que también son muy distintas, pero que al final han tenido un efecto positivo, pero que también se han enfrentado a cantidad de resistencias por parte de las organizaciones políticas. Y creo que nada más cerrando esto, creo que es, aunque el seguimiento del cumplimiento de la paridad no necesariamente asegura, como lo hemos visto, que las mujeres sean electas, sin duda las listas paritarias han mostrado ser digamos, el mejor instrumento para garantizar este equilibrio. Y un segundo punto que surge de esto, me parece, es que si bien el papel de las autoridades es súper importante para garantizar el cumplimiento de las medidas legislativas establecidas, etcétera, es insoslayable que miremos que también el papel de los partidos políticos es relevantísimo para poder garantizar la participación política efectiva de las mujeres y porque estos siguen permitiendo y realizando prácticas de exclusión, de simulación, de discriminación en contra de las mujeres. Y a partir, solamente como un dato, los sistemas electorales, digamos, que son distintos en México, Bolivia y Colombia, sin duda, democráticamente, podríamos decir que los sistemas de mayoría o los sistemas de listas abiertas, digamos, son más democráticos, son mejores para efectos de que el ciudadano pueda decidir por quién vota específicamente. Sin embargo, también son los sistemas menos favorables para la inclusión de las mujeres.
salvo que se pasara a sistemas alternados de asignación, cuestión que no tenemos ni en México ni en Bolivia. Y ahora rápidamente voy a entrar al caso colombiano para que ya, digamos, podamos pasar a conversar en torno a estos temas. Como todas ustedes y todos ustedes saben, la Constitución colombiana en su artículo 13 consagra el principio de igualdad real y material. Por su parte, el artículo 262 establece la obligación de contar con medidas progresivas para incorporar la paridad, la alternancia y la universalidad. Medidas progresivas para incorporarlas en la conformación de listas a cargos de elección popular. ¿Qué significa que la Constitución hable de paridad, alternancia y universalidad? Ya decíamos, paridad, que las listas estén compuestas por al menos un 50% de mujeres. Alternancia, que se organicen de forma tal que sea cremallera, digamos 1-1. Universalidad, que el cumplimiento de las medidas de paridad y de alternancia deben aplicarse a todas las listas, a todas las circunscripciones, sin excepción alguna. Digamos, son los tres postulados que establece la Constitución colombiana. ¿Qué dice la legislación vigente? Ojo, la legislación vigente todavía no es el código electoral que se aprobó el año pasado. La legislación vigente establece una cuota del 30%, pero solamente para aquellas circunscripciones donde haya listas donde se eligen 5 o más curules. Es decir, en 19 departamentos del país no hay la obligación de cumplir siquiera con la cuota que está establecida en la legislación actual. En el resto, sí, hay una cuota del 30%. Esto que ha generado, y ya lo comentaba al inicio Alejandra, apenas el 20% del Congreso son mujeres y el 13.5% de las autoridades locales son mujeres. Es decir, hay una brecha enorme de la participación de las mujeres. Incluso a partir de esta regla de no establecer ningún tipo de obligación en las circunscripciones con listas de menos de 5 curules, de los 19 departamentos donde no aplica la cuota, en 11 de ellas ni siquiera hubo una mujer electa. Digamos, ese es el nivel de brecha que existe en Colombia. Y en este contexto, sin duda, el código electoral que se aprobó por el Congreso en el año pasado, a finales del año pasado, establece un avance. Sin duda alguna es un avance. Pasa de la paridad, de la cuota en estos departamentos con listas de más de 5 curules o en esas circunscripciones de más de 5 curules, pasa de cuota a la paridad. Y en aquellas circunscripciones donde antes no había ninguna regla, establece la cuota. Pero nada más haremos una pregunta. ¿Por qué tiene que haber una diferencia entre las circunscripciones que tienen una lista de más de 5 curules y las que no lo tienen? ¿Las mujeres son distintas en unas que otras? ¿Les vamos a poner un examen de conocimientos como les ponían en Bolivia? ¿O ya se los hicimos y nos dimos cuenta que no tenían la capacidad para gobernar? ¿O cuál es la razón que está detrás de que en las listas donde hayan menos de 5 no participen las mujeres paritariamente? La razón es muy simple. Es la renuencia que tienen los partidos políticos a postular a mujeres. Si se escuchaban las sesiones del Congreso, el argumento era, es que no hay mujeres. Bueno, es que ese argumento lo hemos escuchado en todos los países donde al final del día salen las mujeres y resulta que sí las hay, porque pues, las mujeres son más del 50% de la población, pero además tienen una amplia participación en espacios no formales de públicos o políticos, digamos. Por esto, digamos, ante esta inexplicable diferencia que bueno, está en la legislación vigente, pero que se mantiene en el código, la MOE presentó, como lo mencionó Alejandra antes, la intervención ante la Corte Constitucional pidiendo que esa diferencia se declare inconstitucional. ¿Por qué? Porque es violatoria a los principios de igualdad y de paridad y de universalidad. ¿Por qué al principio de igualdad? ¿Por qué se le tiene que dar un trato diferenciado a las mujeres que están en una circunscripción que a las que están en otra circunscripción? No hay una justificación válida para ello y esto genera un trato desigual discriminatorio. La Constitución permite que se dé un trato desigual, pero cuando este es para generar acciones afirmativas, no para para dar un trato de desigualdad negativa, que es lo que ocurre en estos casos. Segunda solicitud que se le formula a la Corte es que dé una interpretación, esto que llaman una constitucionalidad condicionada del mismo artículo para darle un efecto útil al principio de alternancia. Es decir,
que la Corte establezca una fórmula en la que indique que las candidatas y los candidatos tienen que aparecer alternados, sí, aplicando el principio de paridad. Porque esto no tiene un efecto material en el voto, porque en Colombia tienen listas abiertas, digamos, en su mayoría. Sin embargo, tiene un efecto simbólico importante, porque este juego que se ha hecho de tratar a las mujeres como relleno ha venido incluso acompañado de colocarlas en los lugares de relleno de las listas, es decir, hasta el final de las listas. Primero que entren los hombres y después que entren las mujeres. Simbólicamente incluso tiene un efecto importante y también en la posibilidad de que las ciudadanas y los ciudadanos puedan mirar en condiciones de igualdad a los hombres y a las mujeres. Y ya, digamos, con esto cierro. Creo que esto permite ver que la Corte tiene una oportunidad clara de avanzar en generar condiciones de igualdad real en la participación política de las mujeres en Colombia. No va a garantizar esto que todo cambie de la noche a la mañana, no, ya lo estamos viendo en otras experiencias, pero sí es un primer paso y es un primer paso indispensable. Pero, digamos, más allá de eso, lo que traté y espero haber logrado con esta intervención es evidenciar de las experiencias internacionales que sí es posible adoptar acciones afirmativas para lograr que los principios constitucionales sean efectivos. El camino no es fácil y se ha enfrentado a prácticas, dinámicas, obstáculos ante la implementación, pero sí es posible. Y es posible incluso aunque las leyes o la Constitución no siempre diga lo que, digamos, sería el mundo ideal que dijera. Hay prácticas y decisiones que se pueden tomar para avanzar en esa dirección. Y solamente voy a hacer una última acotación, porque creo que es importante en esta plática. Es muy común cuando platico con colombianas y colombianos, incluso las personas más comprometidas con la participación efectiva de las mujeres, que lo que se me diga es que yo apelo a que las autoridades electorales realicen una interpretación amplia de la Constitución, porque parto del diseño institucional mexicano, en el que las autoridades mexicanas tienen muchísimas atribuciones que en Colombia no tiene ni la registraduría ni el CNE, entonces no se puede esperar que eso pase en Colombia. Y yo siempre doy una respuesta y me parece importante ponerla de frente. Es cierto, en México las autoridades electorales han decidido asumir un papel protagónico en la defensa y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Y claro que esto tiene que ver, como decía antes, con un contexto de exigencia de las mujeres y las organizaciones de mujeres que sistemática y reiteradamente ejercen presión para que se resuelva en esa dirección. Pero también tiene que ver con una voluntad institucional de apelar por interpretaciones que no solamente se ajusten al marco constitucional, sino también a las obligaciones convencionales que tiene México y que, por cierto, también tiene Colombia, digamos, a través de convenios internacionales que ha suscrito. Y hay un ejemplo que me gusta poner para evidenciar que esto también es posible en Colombia. Y aquí sí me aparto de lo que tú dijiste en un primer momento, Ale. Yo no apelo a que esto se logre después de las elecciones. Creo que se tiene que ver qué se puede hacer en las elecciones. Cómo lograr avances con las reglas como las deje la Corte. Cómo lograr que esto tenga un impacto efectivo. Y esto sí es posible en Colombia y con las autoridades en Colombia. Y el mejor ejemplo se tiene en el proceso electoral anterior. El CNE dio un paso pequeño, muy pequeño, pero importante, cuando tomó la decisión de validar las listas integradas únicamente por mujeres. Si esa decisión la miramos a la luz de la ley, tendríamos que decir que es ilegal. Eso no estaba previsto en la ley y va en contra de lo que establecía la ley. Sin embargo, esa decisión fue válida, fue posible. ¿Por qué? Porque se encontraba en el marco de la Constitución, en el marco de las obligaciones del Estado colombiano y porque era una medida necesaria para promover la participación política de las mujeres. Y en ese sentido, sí es posible avanzar en esa dirección y creo que tener la convicción y saber que es posible nos permite que las referencias internacionales pues nos ayudan un poquito para mirar el cómo hacerlo. No se logra la primera, yo lo conozco, el caso que más conozco es México, no se logró la primera, pero después de estar picando piedra y picando piedra, hemos llegado a tener de las legislaciones y las prácticas más favorables a eso. Y creo que en esa dirección es insistirle a la Corte que asuma su parte,
pero también insistirle a las autoridades electorales, al CNE, que asuma la propia. Creo que esto es, digamos, de las partes que valdría la pena que formaran parte de esta reflexión.